Aleluya, gloria a Dios. Qué precioso es poder alabar al Señor, hermano. Recuerde que cuando uno alaba a Dios, suceden cosas maravillosas y uno tiene que sentir, hermano. Por eso siempre se recomienda cerrar la vista cuando uno está alabando a Dios para poder sentir, hermano, cada palabra que sale de nuestra boca. Amén. Recuerde que la alabanza, hermano, tiene poder. En la alabanza hay mucho poder, un poder escondido que muchos no entienden, hermanos. Un saludo cordial a nuestra hermana Fiorella, a nuestra hermana Emily, que están conectadas ahí a través del canal. Y todos los hermanos que también nos están sintonizando a través de las redes sociales. Ahí lo acabamos nosotros de ver, estamos bien, hermanos, contentos que ya estamos en la cuarta y última vigilia de la noche. Recuerden que las vigilias son 4, de 6 a 9 de la tarde, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 4. Son más de las 3 de la mañana. Ya entramos a la cuarta y última vigilia y ya, hermanos, es reconfortante sabiendo que el Señor nos va a dar victoria. No importa que estemos de repente cansados, con sueños, sudados, transpirados, no importa, porque en eso está el sacrificio. Recuerden, el ayuno es un sacrificio a Dios, la vigilia es un sacrificio también a Dios, la oración también son los sacrificios que usted le brinda al Señor. Antes los sacrificios se hacían, hermano, en un altar donde, hermano, se ponía el becerro, hermano, para poder limpiar los pecados de la persona. Pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, recuerden, los sacrificios que se le ofrecen a Dios son esto: el ayuno, la oración, la vigilia, cosa que nos cuesta a nosotros mismos. Nosotros mismos nos presentamos en sacrificio vivo delante del Señor. Bien, rápidamente vamos escudriñando el tercer video de este tema que hemos empezado ya en la primera vigilia o en la segunda vigilia, sobre la paz de Dios. Romanos capítulo 8, verso 6. Vamos a la escritura de Romanos capítulo 8, verso 6. Tercer video sobre el tema la paz de Dios. Lo tenemos, por favor, todos vayamos a las escrituras. Vamos a ver si alguien tiene algún aporte que añadir. Bienvenido sea. Estamos transmitiendo desde San Pedro, Chimbote, Perú, para el mundo entero. Dios bendiga la vida de todos los hermanos en el mundo entero. Somos un pueblo grande, una nación grande, hermanos, que vamos para el cielo. Amén. Pues tenemos Romanos 8:6. Dice la escritura: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En esta vigilia nosotros nos estamos ocupando del espíritu, porque muchos están durmiendo, otros están mirando películas, otros están en las discotecas, otros están en fiestas, otros están haciendo muchas cosas que tienen que ver con la carne, pero todas esas cosas son muerte. Incluso esta Navidad y estas fiestas paganas que vienen, hermanos, son muerte. Recuerde que la Navidad es una de las 7 fiestas paganas dedicadas al diablo. 7 fiestas tiene el diablo durante el año: la Navidad, Halloween, la Semana Santa y las 7 fiestas que ya nosotros tenemos el estudio en el canal también. Todas esas cosas, hermanos, son muerte. Ocuparse de las cosas de la carne, gimnasio, cualquier cosa que no tenga nada que ver con el espíritu es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, y está espíritu con E mayúscula, hablando y representando al Espíritu Santo, está hablando que aquel que se ocupa del Espíritu Santo es vida. Y esta vigilia es eso, ocuparnos del Espíritu. ¿Entiendes? Estamos con el Espíritu Santo aquí, buscando la presencia de Dios, pidiendo misericordia por nuestra nación. Y no solamente ocuparse del Espíritu es vida, sino también, dice, trae paz. Estas vigilias nos van a traer paz a nuestra vida. Los ayunos traen paz a nuestra vida. La oración trae paz a nuestra vida. Por eso esas 3 cosas que son sacrificios delante del Señor traen, hermano, vida y paz a nuestros corazones. Por eso que se recomienda que no solamente vigilemos cuando se programan las vigilias, sino que también hagamos vigilias personales. Son muy importantes. Que bueno es la vigilia entre hermanos, pero mayor es la vigilia personal, ¿no? Estar a solas con Dios. Recuerda que Jesús hacía sus vigilias personales. Recuerda que llamaba a todos sus discípulos al monte, los dejaba a un lado y luego él se iba más al fondo y estaba a solas. ¿Por qué? Porque a solas, hermanos, es donde Dios habla. Siempre, hermanos, Dios nos habla a solas. Muchas veces la gente tiene la mala costumbre de querer estar en grupo. Es bueno, sí, pero mejor son las vigilias a solas, donde Dios
y tú, solo tú y Dios, donde Dios te hablará a ti audiblemente, donde Dios va a tratar con tu corazón. Las mayores victorias son esas, hermano. Tú a solas, por eso que Jesús decía: entrad al aposento, cerrad la puerta, y tú y el Padre, tú sola, a solas con Dios. Recuerda cuando Dios se presentó a Moisés, lo hizo a solas. Cuando Dios hablaba a los profetas, lo hacía a solas. Siempre, hermanos, a solas es donde el Señor nos va a hablar. Eso no quiere decir que también cuando estamos en grupo Dios nos habla. Claro que Dios nos habla, pero imagínense, a veces a solas es donde Dios también no solamente nos muestra su voluntad, sino donde Dios también nos exhorta, donde Dios nos reprende. Dios jamás en público nos va a avergonzar, no nos va a decir: tú hiciste esto, tú pecaste, tú estás mal. Eso jamás Dios lo va a hacer. Pero aquel que profetiza así, eso no es de Dios. Pero en cambio, tú a solas con Dios, el Espíritu Santo viene y te redarguye de tu pecado, te hace ver tu falta, donde Dios ahí te corrige, donde Dios ahí te enseña. Por eso es importante estar a solas con Dios. Y si usted no hace vigilias personales, pues entonces ¿cómo Dios le va a reprender? Entonces hay que tener en cuenta eso. Isaías capítulo 52, verso 7. Isaías 52, 7. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías. Gloria a Jesús para siempre. Nuestra hermana Emily pidió permiso, está delicada de salud, pero ahí está conectada. Dios bendiga su vida de esta joven que, a pesar de todas sus oposiciones que tiene, siempre está perseverando. Déjame decirte que la Biblia es clara y dice que Dios honra al que le honra. Así que cuando usted honra a Dios, Dios le va a honrar tarde o temprano. Dice la escritura de Isaías 52, 7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia que la paz, escuche, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Isaías está haciendo referencia a varias cosas en particular. Está hablando del evangelio, del que anuncia las buenas nuevas son el evangelio. Nosotros anunciamos las buenas nuevas, pero también dice del que anuncia paz. Cuando usted anuncia paz, hermano, dice la Biblia, son hermosos tus pies. Porque imagínate, si tú llevas una mala noticia, si tú llevas contienda, chismes, la gente, hermano, no a todos le va a gustar, hermano, que tú estés hablando, murmurando de los demás. Pero sin embargo, cuando tú llevas paz y traes paz, dice la Biblia que son hermosos tus pies cuando llevas buenas nuevas, o cuando llevas la paz del Señor a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque estás de una u otra manera bendiciendo la vida de esa persona, de ese hogar, de esa familia. Proverbios 23. Proverbios 23. ¿Lo tiene? Gloria a Jesús. Dice la Biblia: honra es del hombre dejar la contienda. Que está diciendo que cuando tú te alejas de las peleas, de los pleitos, de los chismes, de la contienda, entonces tú te estás acercando a la paz. Porque recuerde, el antónimo de contienda es paz, el antónimo de paz es contienda. Y cuando tú te alejas de la contienda, eso es honra del hombre. Cuando tú ves que alguien está peleando y tú no te sumas a pelear, sino que tú te alejas de ellos, entonces eso es honra para ti. Porque la gente te va a decir: esa es una persona que no le gusta tener problemas con nadie, nunca se mete con nadie, nunca está hablando mal de nadie, es una persona distinta, por lo cual le respeta. A toda persona, hermano, que siempre se mantiene al margen de los problemas, siempre es una persona respetada, una persona que merece honra, que nadie se mete con él también, porque sabe que es una persona de bien. Y ese debería ser el carácter de todo cristiano, de todo creyente: mantenernos lejos de cualquier contienda, de cualquier disensión, buscar siempre la paz para que, hermanos, Dios nos honre. Sin embargo, dice ese texto también que los insensatos, al contrario de lo que es traer paz o alejarse de la contienda, se envuelven en ella, siempre están metidos ahí, no les gusta siempre estar metidos, hermanos, en las peleas, en la contienda. Dios nos manda a nosotros alejarnos de todo aquello que genere contiendas, pleitos. La Biblia nos manda a mantener la paz para con todos. Cuando tú haces eso, serás un hombre que será honrado, no solamente por los hombres, sino también honrado por Dios. Hebreos capítulo 12, verso 11.
Hebreos capítulo 12, verso 11. Perdón, vamos rápido avanzando. Vamos al otro texto rápido porque ya algunos textos voy a tomar porque el tiempo nos va a ganar. Salmo 29, 11, más rápido. Salmo 29, 11. Salmo 29, 11. Vamos a tomar algunos textos porque es bastante y no nos va a alcanzar, nos va a faltar horas. Vamos a tomar los textos más representativos. Salmo 29, 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Una de las bendiciones que Dios entrega al hombre es la paz. El hombre busca, en cuanto a bendiciones, cuando piensa y le hablan de bendiciones, piensa en dinero, piensa en casa, piensa en muchas cosas que son materiales, en muchas cosas, y cuando uno no recibe las cosas materiales, el hombre se molesta. Los hombres, hermanos, siempre están pidiendo a Dios cosas que se terminan, cosas que son efímeras, que sirven sí, que ayudan sí, pero sin embargo esas cosas se terminan. Más las cosas que, hermanos, que Dios tiene, que son eternas, una de ellas es la paz. Por eso que Jesús decía siempre: hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Las cosas de la tierra perecen, pero la bendición que Dios da, hermanos, es para siempre. Y una de ellas es la paz. Y dice la Biblia que Jehová bendecirá a su pueblo. Escuche, no dice a todo el mundo, dice a su pueblo. ¿Con qué? Con paz. Todo aquel que es de él, hermano, Dios le bendice con la paz de Dios. Por eso que el mundo está en problemas. Por eso que nuestra nación está, hermanos, en una lucha. Por eso que hay guerra al otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque no son parte del pueblo de Dios. Solamente el pueblo de Dios puede tener esa paz que Dios entrega. Romanos, vamos al libro de Romanos 5.1. Romanos 5.1. No se me duerma porque ya viene el caldo de rana. ¿No caldo de rana? Bueno, hermano. Es como para que despierten. Dice Romanos 5.1: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Escuche, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La única manera de tener paz con Dios. Escuche, ¿por qué? ¿Y por qué se menciona esto? Porque el hombre está enemistado con Dios. Y Dios con el hombre, hay un pleito y algo que los separa, y eso es el pecado. El pecado nos separa de Dios. La única forma de poder acercarnos a Dios es a través de la justificación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Solamente lo que Cristo hizo trae paz entre el hombre y Dios. Por eso que mucha gente no puede recibir esa paz de Dios. Solamente a través de Cristo nosotros somos justificados y estamos en paz con Dios. Y cuando hay paz con Dios, hay armonía, hay bendición, hay prosperidad y hay muchas cosas. Si hay altercados, si hay pleitos, no espere la bendición de Dios, no espere las promesas de Dios. Solamente cuando tú eres justificado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, solamente tú puedes tener paz para con Dios. Y si tú tienes paz para con Dios, tú te puedes acercar confiadamente, como dice el Hebreos, acercados confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Muchos de nosotros, cuando entremos al valle del sombra de muerte, o cuando estemos en los problemas más difíciles en nuestra vida, necesitaremos ese socorro, y solamente aquel que está en paz con Dios podrá obtener el socorro del Señor. Vamos avanzando. Romanos capítulo 12, verso 18. Este texto píntelo también, remárquelo, resáltelo. Este texto va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Romanos 12, 18. Quiero que todos vayamos a ese texto, lo lecturemos, por favor, porque esto es muy importante. Dice la Escritura: si es posible, porque a veces va a ser imposible, porque hay gente que a veces no entiende. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, ¿qué dice, manda Dios? Estar en paz con los vecinos nada más, con los amigos nada más, con todos los hombres. O sea, este es un mandamiento de parte de Dios, que mientras dependa de nosotros, o sea, que hagamos todo lo posible por estar en paz para con todos. Eso quiere decir que depende mucho también de nosotros, pero va a haber momentos
va a haber personas que lamentablemente, por más que tú insistes y tratas de mantener la paz, no quieren paz. Ya no depende de ti. Entonces ya Dios se encargará. Pero si depende de ti y tú no buscas la paz por tu vanidad, por tu orgullo, por tu arrogancia, por el que dirá, por creerte mejor o porque piensas que vas a ser menos al pedir perdón, pues entonces eso sí te va a condenar. Dios manda a estar en paz para con todos, con nuestros enemigos, con nuestros amigos, con la gente que no le caemos bien, para con todos. Dios, y escuche, esto es un mandamiento, esto es una ordenanza, no es que si tú quieres, esto es un mandamiento tajante de Dios. Mientras dependa de nosotros, mantengámonos en paz con todos. Y para mantener paz con todos, pues hay que alejarnos de las contiendas. Todo aquello que nos lleve a contiendas, mejor te haces a un lado, mejor volteas y sigues por otro camino. Porque si tú insistes en eso, pues entonces la condenación y el juicio de Dios viene sobre nuestra vida. No importa si tú has nacido de nuevo, no importa si tú estás en la iglesia, no importa si tienes dones, no importa si tienes talento. Recuerde, usted puede tener talento, dones, ministerio, pero si usted quebranta la palabra, o sea, si usted quebranta el mandamiento, entonces el juicio de Dios viene sobre nuestra vida. Y la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Esto es lo que mucha gente no entiende. Dios, hermanos, nos ha mostrado su verdad. Ahora, teniendo la verdad, y si nosotros no queremos hacer caso a lo que Dios manda, porque muchos de nosotros a veces lo que podemos hacerlo, lo hacemos, lo que nos conviene, lo hacemos, pero cuando va algo en contra de nuestros principios, algo que no nos deja a nosotros hacerlo, o que el orgullo no nos deja hacerlo, eso se nos hace difícil, y eso es un tropiezo, hermanos, para poder llegar a la presencia de Dios, para que Dios escuche en nuestras oraciones. Este texto de Romanos es muy importante. Dice la Escritura: estad en paz para con todos, ¿ok? Estad en paz para con todos los hombres. Si nos hacen daño, si nos hacen mal, si nos murmuran, si nos hablan, bueno, el cristiano está en paz, ¿no? Que ellos pueden estar enemistades contra nosotros, esa es otra cosa, es cosa de ellos, pero en nuestro corazón no puede haber ni resentimiento, ni celo, ni odio, ni venganza dentro de nosotros. Y eso cuesta, eso no es fácil, eso demanda una lucha. No todos tienen esa facultad de poder estar en paz para con todos. El hombre tiene que trabajar bastante. Por eso que muchos cristianos no entienden, porque mucha gente piensa que el convertirse a Cristo ya no vamos al cielo. Eso no es así. Tú te conviertes a Cristo y si te mueres ahí mismo te vas al cielo. Pero si pasa el tiempo y todavía Dios te concede días, nos toca trabajar cada día. Jesús decía: aquel que quiere venir en pos de mí, ¿qué más? ¿Qué más? Cargue su cruz, ¿qué más? No, falta algo ahí. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué más? Falta algo. ¿Qué falta? Vamos, piensen, a ver, un minuto para que piensen. Falta algo en ese texto. Aquel que quiere venir en pos de mí dice, falta, a ver, ¿quién lo dice? Le vamos a dar doble presa al que me dice. A ver, ¿qué falta? Vamos. ¿Nadie? No, falta algo. ¿Nada? Vamos a Lucas, a ver, hagamos un alto ahí, ¿eh? Vamos a Lucas. Nadie se acordó, imagínense, le vamos a dar doble presa. Bueno. Lucas 9, 23 al 25, vamos a lecturar. Lucas 9, 23. El sueño. El sueño le ha hecho perder la doble bendición. Al verso 23, ¿qué dice? Fuerte, Jairo. Lucas 9, 23. Amén. Las palabras entonces, lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué faltaba? Cada día. Cada día. El problema es que muchos solamente nos comemos los textos, le robamos a Dios. O sea, tome su cruz, no llegué a tomar la cruz, estoy yendo a la iglesia. No. Cada día.
Cada día hay que recordar que cada día le podemos fallar a Dios. Cada día tenemos que trabajar. ¿Me entiendes? Cada día tenemos que someter esta carne. Cada día tenemos que luchar con nuestro propio yo. Cada día es un trabajo constante, perenne. ¿Lo entiende? ¿Amén o no amén? Y entonces no se va a olvidar de aquí en adelante. ¿Ya? No se olvide. No es una sola vez. No es que ya acepté a Cristo y ya está, voy para el cielo. No. Cada día hay que trabajar en nosotros, en nuestro viejo yo. Dios tiene que moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos. Nuestras emociones tienen que estar sujetas a la palabra, nuestros sentimientos, y eso no es de la noche a la mañana. ¿Por qué cree que Cristo todavía no ha vuelto? Porque hay muchos cristianos en el mundo, y así sean líderes, pastores, que tenemos todavía cosas que no nos hemos rendido completamente el 100% a Dios. Hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos entregado a Dios. Algunos han entregado el 50%, otros el 60%, otros el 90%, y Dios dice no. El 100% quiere de nosotros completamente, y eso demanda un trabajo, demanda años. Por ejemplo, vamos a ver, Moisés, ¿cuánto tiempo Dios trató con Moisés para que sea llamado, para que esté listo para la misión que fue encomendado? 40 ¿qué? Años. 40 años tomó pulirle a Moisés. 40 años, ¿entiendes? Casi toda una vida, ¿no? En algunos menos, en algunos toma 10 años, en otros 5, en otros le va a tomar toda su vida, porque nunca quieren rendirse y sujetarse completamente a Dios. Por eso que Dios nos da tiempo. Y Dios nos lleva cuando hemos terminado y cuando nos hemos rendido completamente a Dios. Ahí termina nuestra carrera. Y estamos listos para partir como el apóstol Pablo y como todos los hermanos que nos han precedido. ¿Entiendes? Pero mientras no estamos listos, estamos en un peligro. Si Dios nos da vida todavía, es porque todavía hay algo que tenemos que hacer en nuestra vida y tenemos que hacer en la obra o en la viña del Señor. O sea, es un trabajo arduo. Por eso que la Biblia nos demanda esto: mantener siempre la paz para con todos. Mantenemos la paz para con todos, tengamos paz. No, son dos cosas distintas. Mientras dependa de nosotros, mantengamos la paz, hagamos todo por mantener la paz. No quiere, bueno, y eso Dios se encargará. Pero mientras dependa de nosotros, lo hacemos. Y si no queremos hacerlo, Dios entonces nos va a llamar a cuenta. Amén. Avanzamos rápido nada más. Se enfría la rana. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 11. ¿Lo encontró? Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. A ver, ¿cómo es esto? Si tú vives en paz, Dios estará contigo. En otras palabras, lo resumo así de sencillo. Es lo que dice el texto. Si tú vives en paz, entonces Dios estará contigo. Así de sencillo. Si no hay paz en ti, te gusta pelear, porque hay cristianos que les gusta pelear. Y yo no sé cómo, o sea, nos gusta pelear, nos gusta estar en contienda, en problemas. ¿Cómo Dios va a estar con nosotros? No, Dios no puede estar con nosotros porque este texto, y Dios, escuche, y Dios nunca va a ir en contra de su palabra. La palabra ya está escrita, no va a cambiar por nadie. Así seamos los chocheras de Dios, seamos los amigos de Dios, así ayunemos más. Su palabra no la va a cambiar por nadie. ¿Lo entiende? No lo cambió ni por Moisés, que era el hombre más manso, cuanto más por nosotros que somos más peleoneros que... ¿No? Menso. No, la palabra es clara. Si tú estás en paz con todos, entonces Dios estará contigo. Así de sencillo, se resume en eso. ¿Okay? Porque Dios es un Dios de paz. Así de sencillo. Y es más, por ejemplo, los imanes, ¿no? El imán tiene un polo, ¿cómo lo podemos llamar? Dos polos distintos.
tú juntas los polos iguales, ¿se repelen o se atraen? Iguales se repelen. Y si los polos diferentes, se atraen. Algo así. Dios, bueno, eso es en la naturaleza, pero Dios, si tú no te haces en paz, Dios no puede estar contigo. No se puede juntar la luz con las tinieblas, no pueden estar juntas. Si en ti hay paz, entonces Dios puede estar contigo. Si en ti hay tinieblas, y hay contienda, y hay enemistad, y hay pleito, y no perdonas, y todas esas cosas, entonces Dios no puede estar en tu vida. ¿Me entiendes? Porque así trabaja Dios, y Dios ya lo estipuló en su palabra. Amén. Avanzamos. Isaías. Vamos a Isaías 54:10. Isaías 54:10. Vamos, 20 minutos más y terminamos esta vigilia y pasamos a degustar de la deliciosa rana al paso. 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Aquí Dios habla de un pacto. Escuche, pacto de la paz que Dios entrega. Ese pacto jamás será quebrantado mientras usted ande en lo que Dios está mandando que nosotros hagamos. Un pacto Dios tiene, y los pactos de Dios no se rompen con nada. Nosotros rompemos nuestro compromiso, nuestro pacto, pero el pacto que Dios hace no lo rompe por nada, absolutamente por nada. Amén. Lucas 2:14. Lucas 2:14. Esto decían cuando Jesús entraba. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque Dios siempre está demandando la paz, porque nunca ha habido paz en la tierra. Desde que el hombre cayó, hermanos, en pecado, la paz ha desaparecido siempre, hermanos, de los corazones. La paz que Dios entregó a Adán al inicio, esa paz la perdió el día que pecó. Por eso que siempre se manifiesta que debe haber paz en la tierra. Nunca ha habido paz desde la caída del hombre. Siempre, si usted estudia historia, todas las civilizaciones siempre han estado en pelea, siempre ha habido guerra, siempre ha habido contienda, se han matado los hijos del propio Adán, Caín y Abel se mataron entre ellos. ¿Por qué? Porque la paz se perdió. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre desobedece a Dios, pierde el vínculo de la paz, lo más hermoso que Dios ha entregado. Por eso dices y se pide paz en la tierra. Vamos a Proverbios 3, verso 1 al 2. Proverbios capítulo 3, verso del 1 al 2. Saludo cordial para nuestro hermano Marvin, de Granados. Con un ojo nada más, el otro ya se cerró. Proverbios 3, verso del 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. A ver. Esta es la promesa de Dios. Mira, el hombre necesita, lo más que necesita es que, tener años para poder vivirlo bien, pero esos años no serían nada. ¿De qué nos valdría a nosotros vivir 100 años si no vamos a vivir en paz? La paz es fundamental. Pero cuando llega esa paz, cuando esa paz es perenne en nosotros, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, cuando usted guarda la palabra, entonces la paz te va a seguir a ti. En vez que tú sigas la paz, porque el hombre siempre va a buscar paz, en vez que tú la sigas, la paz nos seguirá a nosotros cuando nosotros guardemos los mandamientos. Por eso que el hombre más sabio de la Biblia decía: no olvides mi ley. No olvides la ley de Dios, no olvides la palabra de Dios, para que la paz te siga y te dé a largos años y la paz te sea aumentada. ¿Quién quisiera que sus hijos estén en contienda? Nadie, ¿no? Si yo quiero paz para mi vida, yo también quiero paz para mis hijos. El día que yo no esté, quiero que nadie haga problemas a mis hijos. ¿Sí o no? ¿Qué padre desearía que parta y cuando tú partas no vas a poder hacer nada y que tus hijos se maten entre ellos o que le hagan daño a tus hijos? Nadie querría eso. Pero cuando tú guardas la palabra, cuando tú honras la palabra, esa paz
que tú has honrado, esa paz que tú has buscado, esa paz continuará también a los tuyos. Por eso que la Biblia nos manda constantemente guardar la ley y obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Juan capítulo 20, verso 21. Juan capítulo 20, verso 21. Este era uno de los mensajes de Jesús cuando estaba en la tierra. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Mira cómo se presenta Jesús. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros. Su propio discípulo decía, paz a ustedes. Constantemente Jesús estaba mencionando esta palabra, paz en el corazón, para poder hacer cualquier cosa, hermanos, incluso para predicar. Usted necesita conservar la paz. Juan 20, 21. Juan 20, 21. No se olvide, por favor. Avanzamos, ya nos queda poco tiempo. Vamos a saltearnos unos textos más. A ver, tomamos. Vamos al libro de Romanos 16, 20. Ya les he dado una lista de textos que vamos a buscar en casa como tarea. Estamos tomando los más referentes para poder, hermanos, entrar y terminar esta vigilia como Dios manda. Romanos 16, 20. Aquí hay otro mensajazo que usted tiene que pintarlo, marcarlo y siempre recordarse de este texto. Romanos 16, 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La primera parte de este texto nos corresponde el mensaje. ¿Quién aplasta al diablo? Es Dios. Y menciona, pero hubiese dicho ahí nada más Dios, pero dice Dios de paz. ¿Por qué se resalta la palabrita paz ahí? ¿Por qué no dice solamente Jehová? ¿O por qué no solamente dice Dios? Porque al fin y al cabo, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Cada palabra, cada letra tiene un significado, una importancia y tiene un porqué. Cuando menciona el Dios de paz, está diciendo y está hablando que va a aplastar la cabeza de Satanás y lo va a poner bajo nuestros pies. Pregunto, ¿cuántos somos cristianos? ¿Cuántos somos creyentes? Somos millones de creyentes en el mundo. Pregunto, ¿tenemos al diablo pisado la cabeza bajo nuestros pies? No. ¿Por qué? Porque al cristiano le falta algo. A pesar que somos hijos de Dios, a pesar que hemos aceptado a Jesús, estamos en la iglesia, le falta algo. La palabrita que está ahí, la paz de Dios. Algo con lo que el diablo no puede luchar es con la paz de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo te golpea, el diablo te ataca, el diablo quiere destruirte. Pero mientras tú mantengas la paz de Dios, escucha, la paz de Dios en tu vida, el diablo no va a poder lograr su objetivo. Y cuando eso sucede, cuando tú tienes la paz de Dios en tu vida, el diablo llega a un momento en que ya no puede más. Es ahí donde se cumple esta palabra que dice que el Dios de paz pondrá al diablo bajo su cabeza, bajo nuestros pies. Pero no todos los cristianos llegan a cumplir esta promesa, porque nos falta la paz de Dios en nuestra vida. Por eso que lo resalta, el Dios de paz tiene su razón de ser. Cada palabra tiene su razón de ser. Esto enmarca que la paz es fundamental en el cristiano, la paz de Dios, para que el diablo, hermanos, sea vencido y esté bajo nuestros pies. Mucha gente canta incluso, el diablo le voy a poner bajo nuestros pies, pero luego el diablo le da vuelta y pone el pie en su cabeza y en su cuello y en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque pierde siempre la paz. Nunca debemos perder la paz de Dios. Es fundamental que la paz no la perdamos. Podemos perder cualquier cosa, pero jamás la paz. Porque si no hay paz en nuestra vida, perdemos la esperanza y por ende perdemos también la salvación. Perdemos la fe, lo perdemos absolutamente todo. La paz de Dios nunca debe faltar en nuestras vidas. En Mateo 19:34, ya estamos acabando, 2 textos y acabamos. Estamos terminando, para bendición de algunos que ya están chinitos. Dice Mateo 10:34. Mateo 19, ¿cuánto dice? No, 10:34. 10:34. Y aquí aparentemente una contradicción,
donde mucha gente no va a entender, pero ¿cómo acá la Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice. Nosotros nos contradecimos jamás la Escritura. Dice el siguiente. No, Jesús está hablando aquí y dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. A ver, pero entonces este texto se contradice. No se contradice. Jesús está haciendo referencia a algo que muchos no entienden. Cuando Jesús está hablando que no he venido a traer paz, sino espada, y hablando de espada es disensión, contienda, pleito, está hablando que cuando uno viene a los pies de Cristo, ¿no? Y la familia se conversa, cuando uno se convierte, ¿qué pasa? El infierno se levanta, ¿sí o no? En tu casa alguien se convierte, ya sean los hijos, ya sea el esposo, la esposa. ¿Qué hace el diablo? Usa a los que no son creyentes para hacerte la vida imposible. Por eso que el esposo le pega a la esposa y no le quiere dejar ir a la iglesia. Y siempre hay contienda, hay disensión, hay pleito. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida, entonces el diablo va a hacer lo imposible por traer disensión, contienda. Por eso que Jesús no está hablando de Jesús no estaba haciendo referencia a que él traería pelea con él. No, no es él. Sino que cuando él llega a la vida de una persona, cambia la persona, y si la persona cambia, sabe que ya no puede ir a fiesta, no puede mentir, no puede hacer las cosas que antes hacía en el mundo. Y eso va a generar contienda, pleito en el hogar. Pero sin embargo, si esa persona se mantiene en la paz de Dios y resiste, por ejemplo, ¿no? Si un cristiano se convierte y la esposa no es convertida, entonces la esposa le va a hacer la vida imposible, le va a molestar, le va a decir palabras ofensivas, con tal que el cristiano nuevamente se vuelva para atrás y se salga. Eso es lo que el diablo va a querer. Pero si la paz de Dios está en tu vida, va a hacer muchas cosas, pero al ver que ya no puede hacer más, al ver que no puede cambiar lo que tú has, la vida de cristiano que tú tienes, que tú mantienes, se va a rendir. Eso muchos lo ignoran. Cuando ven que le hacen la vida imposible, ya sea los padres, los esposos, los hijos, dicen, ya no tiene sentido, no quiero estar en este problema. Entonces prefieren al esposo, a la esposa, a los hijos, que a Dios. Y eso es una maldición, porque la Biblia dice, el primer y más grande mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primer y más grande mandamiento. Yo sé que es difícil a las personas que no son cristianos. En un hogar, cuando uno es cristiano y el otro no es cristiano, se levanta el infierno. Se levanta peor que la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? De todo pasa, de todo puede pasar. Pero está en la fidelidad del cliente, en la fidelidad del hombre o de la mujer que es creyente, en mantener la paz de Dios, mantenerse firme, pase lo que pase, digan lo que diga, se mantenga firme. Y sabe, cuando usted sea firme, entonces la otra persona, Dios la va a cambiar, porque usted no la puede cambiar. Es Dios el que va a cambiar a la otra persona, sea en tus hijos, sea en tus padres, sea en tu pareja. Dios es la que la va a cambiar. Usted jamás podrá cambiar a la persona. ¿Me entiende? Es Dios. ¿Cuándo Dios hace eso? Cuando usted se mantiene en la paz de Dios. Y el secreto para esto es lo siguiente, lo que decía el rey Salomón, y con esto termino. ¿Cuál es el secreto? Porque mucha gente se les hace difícil, ¿no? ¿Qué hace la gente? Prefiere divorciarse, prefiere separarse, o prefiere volverse al mundo. Eso es fácil, ¿no? Los cobardes lo hacen, pero el Hijo de Dios no puede hacer eso. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Bueno, lo que dijo el Salomón, el consejo de Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, si te dicen cosas ofensivas para que tú respondas, para que tú te salgas de tu casilla, ¿qué haces? Lo que te digan, que te resbale. No dejes que entre en tu corazón, no dejes que te hiera, no dejes que te lastime. Pase lo que pase. Mire, usted no puede controlar lo que el diablo va a hacer con los demás, pero usted sí puede controlar lo que el diablo trata de hacer con usted. Usted guarda su corazón y no deja que nada lo afecte, que nada lo hiere, que nada lo lastime. Cuando usted hace eso, el diablo va a llegar a un momento donde se va a cansar, porque el diablo se cansa, pero Dios no se cansa. ¡Aleluya! En ese momento, cuando usted ha resistido, la Biblia dice, cuando habéis resistido, entonces Dios empieza a actuar, Dios empieza a trabajar, y eso demanda un tiempo, demanda perseverancia. Ahí se ve el amor y la pasión que uno tiene por Dios.
que realmente es sincero, entonces Dios empieza a trabajar. Dios jamás va a trabajar mientras usted no trabaje primero. Primero usted trabaja obedeciendo lo que Dios manda en su palabra, y luego Dios trabaja a su favor, y Dios convierte y hace las cosas que tiene que hacer. Amén. Entonces, nunca pierda, hermanos, la paz de Dios en su vida. Que siempre se mantenga la paz. Le digan lo que le digan. Para eso usted necesita orar bastante, ayunar bastante, para mantenerse firme a lo que el diablo tenga que hacer. Porque recuerden que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a muchos los devora. ¿Por qué? Porque se dejan vencer. Esto es una guerra sin cuartel, una guerra en el que uno tiene que desistir. O usted desiste o el diablo desiste. Depende de nosotros. No, es nuestra lucha entre el diablo y nosotros. No es la lucha entre Dios y el diablo. Jamás el diablo estará a la altura de Dios. Es la lucha nuestra. Luchamos, perseveramos, somos fieles, y cuando perseveramos, entonces Dios trabaja. Prueba de esto es Job. El diablo hizo de todo. Mató a todos sus hijos, le quitó su dinero, su ganado, le dio una sarna que hasta sus propios amigos le abandonaron y le dieron la espalda, lo perdió todo. Pero Job resistió. Y cuando resistió, llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí. Y Dios obró y le devolvió todo lo que tenía multiplicado. Eso se mantiene o se logra cuando la paz de Dios está en nuestra vida. Nos ponemos de pie, hermanos, y con esto concluimos la enseñanza sobre la paz de Dios. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo.